Buenas noches mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video por acá, por mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es la ganancia de peso al mudarte a otro país, ¿vale? Ahora, quiero hacer como que un disclaimer aquí y es que no todas las personas que se mudan a otro país terminan ganando peso, porque yo sé que a lo mejor muchos me van a comentar o me van a decir como que, bueno, es que yo cuando me mudé a X país o a X ciudad es todo lo contrario y perdí peso, puede ocurrir. Pero la gran mayoría de las personas, especialmente si vienen como que de países subdesarrollados y se mudan a países desarrollados, pues tienden a experimentar una ganancia de peso. Entonces, hoy vamos a hablar el por qué ocurre esto, vamos a hablar acerca de algunas de las afirmaciones que dicen las personas de por qué ocurre, pero realmente qué es lo que está ocurriendo es lo que vamos a determinar aquí en este video, ¿vale? Así que si estás interesado en saber, quédate en el video, dale me gusta, suscríbete, todo esto es gratis, la única manera que me puedes ayudar es dándole me gusta y suscribiéndote, por supuesto si estás interesado o interesada en ver el video. Entonces, ¿sabes cuáles son los comentarios que normalmente hacen las personas que experimentan esta ganancia de peso al irse a otro país? Por ejemplo, para los que no me conocen, yo soy de Venezuela y muchas personas que van de Venezuela y se mudan a Estados Unidos, pues siempre, la gran mayoría de las veces terminan ganando peso. Y algunos de los comentarios que yo escucho de mis clientes, conocidos, de familiares, etcétera, es lo siguiente: me mudé y empecé a ganar peso y, ¿sabes? En este caso empiezan con comentarios como que, wow, aquí no sé qué le ponen en la comida, probablemente tienen muchos químicos, probablemente a lo mejor, ¿sabes? Tienen más azúcar añadida. Hay algo especial acerca de la comida en este país que normalmente me hace ganar peso porque, ¿sabes? En Venezuela yo me comí un montón de cosas y no ganaba peso y aquí tan pronto llegué, después de un par de meses es como que ¡boom! ¿Sabes? Empecé a ganar una cantidad descontrolada de peso. Entonces tiene que ser la comida y no necesariamente otra cosa. Ahora, sin embargo, una vez dejando a un lado las afirmaciones que ya vamos a ver si realmente son ciertas, tenemos que entender que la ganancia de peso ocurre debido a un exceso de calorías, ¿verdad? No ocurre absolutamente más nada. Momentáneamente, ¿verdad? Tú puedes aumentar de peso por la ingesta de líquido, retención de líquido, pero la ganancia de tejido en sí, de tejido adiposo, grasa en el transcurso del tiempo, se da debido a un exceso de calorías y las calorías nosotros las obtenemos a través de la comida. Ahora, tu requerimiento calórico, ¿verdad? Va a depender de cuatro cositas mayormente. Uno, tu tasa metabólica basal, las calorías que quemas estando en reposo, ¿verdad? Tu corazón tiene que trabajar, tu hígado tiene que trabajar, tus riñones tienen que trabajar. Pues si tú no te mueves durante el día, tú incluso vas a quemar calorías y eso es considerado tu tasa metabólica basal. La actividad física que haces durante el día constituye también como que parte de tu gasto calórico. ¿Qué tanto te mueves? ¿Qué tanto caminas? ¿Qué tantas actividades haces? Y la actividad física en forma de ejercicio, ¿verdad? Si sales a dar una caminata como parte de actividad física, si sales a hacer una bailoterapia, si sales a hacer una clase de zumba, si vas a hacer entrenamiento con pesas, todo eso constituye como que tu actividad física planificada. Y por último, el efecto termogénico de los alimentos. Cuando tú ingieres alimentos, ¿verdad? Pues tú terminas en este caso gastando calorías para procesar esos alimentos. En este caso es conocido como el efecto termogénico de los alimentos. Entonces, cuando tú combinas estos cuatro factores, eso te da un requerimiento calórico. Y si tú comes, digamos que todos estos cuatro factores te llevan a 2000 calorías al día. Tú comes 2000 calorías, mantienes tu peso. Si comes 1500, ¿verdad? En este caso creas un déficit calórico y pierdes peso. Si comes 2500, tu requerimiento es de 2000, ahora estás en un superávit, ¿verdad? O estás comiendo 500 calorías más de la cuenta y por supuesto, ¿sabes? En este caso esto va a conducir a la ganancia de peso. Entonces, una vez vistas las afirmaciones que hacen la gran mayoría de las personas y una vez visto el por qué normalmente ocurre la ganancia de peso, especialmente el tejido adiposo en el transcurso del tiempo, vamos a ver qué es lo que pasa cuando la gente se muda a otro país y tiende a ganar pesos. La gran pregunta es, ¿la comida tiene más calorías en otros países? Por ejemplo, un arroz cambia drásticamente el contenido calórico en otros países. No, no necesariamente, ¿vale? Por ejemplo, un arroz en Venezuela es totalmente diferente que un arroz en Estados Unidos. En Venezuela tienes por 100 gramos de arroz tiene 300 y algo calorías y en Estados Unidos 1000 y algo calorías. No, absolutamente. El arroz, ¿verdad? Es arroz y tiene el mismo contenido calórico, asumiendo que es arroz blanco normal puro, asumiendo que es arroz integral normal puro, ¿verdad? Entonces, en realidad el contenido calórico de los alimentos no cambia. Entonces, probablemente los alimentos en sí no cambian. Ahora, no, que hay más químicos, menos químicos, literalmente esto no te hace ganar peso. Es el exceso de calorías lo que te hace ganar peso, ¿vale? Un producto puede tener un poquito más de químicos o un poquito menos de químicos, que ya podemos entrar en detalle si realmente deberías preocuparte acerca de esto, porque todo absolutamente lo que comes es químico, pero independientemente de esto, ¿verdad? Esto no te hace ganar peso. Son las calorías a lo que tú le tienes que prestar atención, ¿vale? Ahora,
quemas menos calorías en otros países. Por ejemplo, tú haciendo actividad física durante el día, tu cuerpo, debido al empuje gravitacional que quemaba más calorías en Venezuela y en Estados Unidos, ahora está flotando y no quemas calorías. No necesariamente, ¿vale? Entonces, la realidad del asunto y la razón por la cual la gran mayoría de las personas gana peso es debido a un montón de factores que voy a tratar de describir aquí, los voy a tratar de resumir de la mejor manera. Primero tenemos que tener en cuenta que, como les comenté, tu tasa metabólica no cambia, ¿verdad? Tus órganos siguen trabajando de la misma manera, tanto en el país como en el que estabas, como en el país al que estás yendo. Entonces, tu tasa metabólica no cambia absolutamente nada, ¿verdad? El efecto termogénico de los alimentos, es decir, lo que tú consumes y cómo tu cuerpo digiere esa comida, tampoco cambia. Tu cuerpo no empieza a operar diferente en Estados Unidos que en comparación cuando operaba en Venezuela, por decir algo, en cualquier otro país. Entonces, probablemente el detalle no está allí. Ahora, hay otros dos factores que realmente impactan, ¿verdad?, nuestra necesidad calórica y, por supuesto, ¿sabes?, hacia dónde se mueve nuestra composición corporal. Entonces, en realidad lo que cambia son dos cosas, ¿verdad? Tu actividad física planificada, es decir, la clase de zumba o el ejercicio con pesas o la bailoterapia que haces, y la actividad física que no constituye ejercicio, el movimiento que haces durante el día. Es decir, qué tanto caminas durante el día, qué tantos quehaceres haces. Entonces, lo que ocurre, ¿verdad?, en este caso, cuando llegas a Estados Unidos, por decir algo, y pongo Estados Unidos porque, bueno, las personas ahorita, especialmente de Latinoamérica, pues es normalmente donde se tienden a ir, ¿vale? Claro que por supuesto hay otras personas como yo que se van a Europa, pero la gran mayoría del porcentaje pues termina yéndose como que a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando llegas a otro país desarrollado, donde tienes más accesibilidad, tienes más recursos, tienes más, en este caso, ¿sabes?, posibilidades de, entre comillas, prosperar, pues tu actividad física se reduce drásticamente, porque resulta que en Venezuela, por decir algo, pues tú caminabas, ¿verdad?, de la casa a la estación del metro, de la estación del metro al trabajo, del trabajo a la estación del metro de nuevo, después a la universidad, de la estación del metro a la universidad. O sea, era una caminata constante. ¿Por qué? Porque probablemente no tenías carro, no tenías coche. Si tú quieres comprar un coche en Venezuela, pues tienes que reunir años, ¿verdad?, al inicial, tienes que aplicar por un crédito, ver si te lo aprueban, esperar que analicen el crédito en el banco y probablemente si tenías un amigo o una amiga te ayudaba, si no podían pasar meses esa solicitud en el banco, tener como que el dinero para el seguro del coche. O sea, es un proceso brutal y tienes que trabajar años literalmente para poder tener acceso a un carro. Mientras no tienes acceso, tienes que caminar a todas partes y esto por supuesto aumenta drásticamente tu gasto calórico. Esto normalmente no ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, tú vas allí en el sentido de que, especialmente si tienes familiares allí o tienes alguien que ya como que te va a ayudar a buscar un trabajo o encontrarlo, pues después de un par de meses de trabajo o incluso un año, pero al corto plazo comparándolo con otros países, ¿verdad?, subdesarrollados, tú puedes sacar un coche en cuotas y ya tienes ese coche y vas a todas partes con ese coche. No caminas las mismas distancias, incluso si no tienes como que el coche y tienes que utilizar transporte público, las distancias que tienes que recorrer no son las mismas, no es el mismo ajetreo, no son las mismas distancias, no es el mismo corre-corre que normalmente experimentas en un país como Venezuela. Y por supuesto, si no tienes el mismo recorrido durante el día, no tienes el mismo ajetreo y no tienes el mismo movimiento, tu gasto calórico se reduce drásticamente. Ahora, la cantidad de comida, ¿verdad?, que necesitas para exceder ese gasto calórico que haces durante el día es muy poca y por eso terminas ganando peso. Entonces, mientras más movimiento tengas durante el día, más espacio para comer tienes sin que pases como que ese umbral donde empiezas a ganar de peso o excedas tus calorías de mantenimiento. Entonces, punto número uno, tienes menos movimiento cuando vas a un país más desarrollado y por supuesto, sabes, en este caso terminas excediéndote. Punto número dos, no solamente el movimiento en el día a día, sino la vida social. La vida social algunas veces sí, venía con unas cervecitas, venía con el salir a comer, pero también venía con un montón de actividad física. Bailar por horas, digamos si tú salías el fin de semana, sí, te bebías una cerveza, unos tragos, pero durante esa fiesta era bailar, salsa, merengue, reggaetón, caminar, ¿verdad? En este caso, qué sé yo, ir a la casa de fulano, después fulano iba a comprar la cerveza, después cargar la cerveza, cargar la bolsa de hielo. O sea, mira, es como que un entrenamiento, salir los fines de semana, especialmente si estás haciendo una rumbita en casa de unos panas, pues es prácticamente que un entrenamiento, ¿sabes? Comprar el hielo, comprar las botellas, montarte el carro, caminar, estar allí prácticamente que temblando, que no venga un motorizado, ese tembleque también a lo mejor quema calorías. Entonces, ¿sabes? La vida social también contribuye. Si bien es cierto que venía con un aumento calórico porque comíamos más y a lo mejor tomábamos más, también venía con un gasto calórico brutal porque nos movíamos, bailábamos, caminábamos, etcétera. No solamente eso, sino que incluso durante la semana
pues también se prestaba para ser un poco más activo, porque, ¿sabes? Si tú estás, digamos, trabajando en un nuevo país, no tienes como que muchas amistades, no te sientes cómodo y a lo mejor llega la hora del almuerzo, comes y ahí te quedas en tu computadora o te quedas en cualquier trabajo que estés haciendo, te vas a limpiar tus baños de nuevo, te vas a limpiar lo que tengas que limpiar. Ahora, cuando estás en Venezuela, la hora como que del almuerzo es como que uno comía rápido y salía a caminar, bajaba del edificio si trabajas en un edificio, salías de la oficina si trabajas en una oficina, salías a dar un paseo por el centro de la ciudad o por alrededor y eso por supuesto contribuía a tu gasto calórico. Eso probablemente no lo hacías o no lo haces ahorita que te mudaste a otro país, lo cual por supuesto disminuye más tu gasto calórico y si comes lo mismo, pues te vas a quedar en un exceso y eso te va a llevar a la ganancia de peso, ¿vale? Entonces, en realidad, lo que te hace ganar de peso, por una parte, es el menor movimiento que tienes cuando te mudas a otro país que es más desarrollado por estos factores, ¿vale? Que ya vamos a dar ejemplos precisos ahorita, pero mayormente este componente. Y punto número 2, tienes más accesibilidad a la comida, más exposición a comida alta en calorías y otras vías de escape al estrés diario. En el sentido de que cuando tú estabas en Venezuela, pues tenías que ser más consciente de cómo gastabas tu dinero, de cómo organizarlo, cómo administrarlo. Sí, podías salir puntualmente, etcétera, pero probablemente no te ibas tan loco salir a comer afuera, etcétera. Tú te mudas a un país como Estados Unidos y literalmente si consigues un trabajo, ¿verdad?, promedio, probablemente te da para pagar la renta, para pagar la cuota del vehículo, para salir a McDonald's a comer, para pedir un Uber Eats. Uber Eats, si tú vives en un barrio de Venezuela, eso no existe, ¿verdad? Sí, te puedes comprar unos pepitos, no sé qué, pero incluso los pepitos y las hamburguesas es como que, tienes que pensártelo 2 veces. Entonces, eras un poco más consciente en cómo gastabas tu dinero y esto, por supuesto, te llevaba a que no te excedieses tanto porque no estás comiendo de la misma manera desproporcionalmente que comes en otros países. No solamente eso, sino que tienes más accesibilidad en términos de dulces y cosas así. En un país como Venezuela son las cosas puntuales que uno come que incluso son costosas si nos ponemos a ver lo apretado que estamos económicamente, ¿verdad? Si tú comías una samba, un cocosete, ¿sabes? Unas cositas allí, unos torontos, pero no era como que, sí, me voy a gastar un montón de dinero en zambas y cocosetes y cosas así. En Estados Unidos, literalmente, tú con $50 te puedes comprar, mira, un montón de dulces que te duran en la casa por semanas, literalmente. Entonces, tienes más exposición, tienes más accesibilidad a este tipo de cosas. Y no solamente eso, sino que hay otras vías de escape al estrés diario. En el sentido de que, ¿sabes? En Estados Unidos, ¿verdad? Tu única vía de escape probablemente es, y es lo que probablemente le pasa a muchas personas, refugiarse en la comida, refugiarse en el comer, refugiarse en el pedir algo u ordenar algo, mientras que en Venezuela tenías más vía de escape, tenías más vía social, tenías más interacciones, podías llamar a un amigo, una amiga, salir un fin de semana, irte a un parque a pasear, etcétera. Si tú vas a otro país, especialmente si no tienes amigos, es como que, joder, ¿sabes? Muchas personas optan por la comida como una vía de escape en lugar de otras cosas como que uno optaba en nuestro país de salir a bailar, ir a una rumba, quedar con un amigo o una amiga, salir y hablar, quejarse, qué sé yo. Uno tenía como que otras vías de escape, en otros países no. Y las personas, ¿sabes? Terminan reduciendo su gasto calórico drásticamente, terminan en este caso, ¿sabes? Aumentando su gasto calórico porque tienen más acceso a la comida, a pedir deliveries, a ir al supermercado y comprar un montón de cosas que nunca habían probado anteriormente. Ahora tienen más variedad, tienen más cosas más dulces que nunca habían visto en su vida y por supuesto uno le da curiosidad, voy a probar esto, no sé qué. Y por supuesto tienes un montón de combinación de sabores que si tú antes pensabas que las chucherías, entre comillas, los chuches de tu país eran sabrosos, tú llegas ahí es como que, mira, anteriormente tú tenías como que cornflakes en Venezuela y sucaritas, por decir algo, y a lo mejor uno u otro cereal de chocolate que tú sí me gusta, tú llegas a Estados Unidos, son como que 20.000 cajas de cereales y tú las quieres probar todas. Entonces, eso te da más espacio para, voy a probar esto, voy a comer esto. Si a eso le pones como que encima de que tienes más acceso a, me va a aflojar a cocinar, voy a hacer un Uber Eats, o voy a pedir como que un Domino's, o voy a ir al McDonald's de la esquina que lo tengo ahí súper al lado y te lo puedes permitir, cosa que no pasa en Venezuela, pues tu ingesta calórica se sale, ¿verdad?, de control, tu gasto calórico se reduce drásticamente y quedas con este montón de exceso calórico y es lo que te lleva a la ganancia de peso en el transcurso del tiempo. No tiene nada que ver con los químicos de los alimentos, no tiene nada que ver con el contenido calórico que cambia drásticamente de un país a otro, no, tiene que ver con estas dos cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos como que en este caso poner todo esto en un ejemplo? Pues yo le voy a dar como que el ejemplo de la persona promedio, en este caso mi ejemplo en Venezuela, ¿verdad? Sabes, cuando yo vivía en Venezuela, yo no tenía coche, no tenía vehículo. Tenía que salir de la casa a caminar a la estación del metro. Y no era como que, no, 10 metros. No, literalmente bajar unas escaleras, caminar, llegar a la estación del metro. En la estación del metro algunas veces es tan full y la vía es tan ajetreada que a ti no te da tiempo como que a esperar la escalera mecánica que algunas veces incluso estaba dañada. Tenías que bajar a patas.
Si no estaba dañada, pues estabas apurado y tenías que bajar por las escaleras manuales, caminar al metro, ¿verdad? En este caso, cuando ven el metro, buscar por dónde estaba la puerta, después salir a la puerta, meterte allí empujando, no sé qué, dando golpes. Bueno, ya eso es prácticamente que un mini entrenamiento allí en la mañana, ¿verdad? Una caminata con un ajetreo allí en el metro. Salir del metro y caminar al trabajo. Normalmente, ¿verdad? La estación del metro no es como que te deja al lado del trabajo. La gran mayoría de las personas tienen que bajarse a la estación y caminar otra distancia más para llegar al trabajo. Llegar al trabajo, y no solamente eso, sino que si tenías un trabajo pero también estudiabas, pues era el mismo corre-corre. Caminar un montón de distancias, algunas veces, ¿sabes? Subir incluso las escaleras de forma manual porque o estaba muy full o prácticamente que estaban en mantenimiento o no le habían llegado las piezas de Alemania a la escalera mecánica y tenía meses que no estaba funcionando y tenías que subir las escaleras. Entonces, todo eso cuenta como gasto calórico. Nada de esto ocurre cuando tú te mudas, digamos, a Estados Unidos o en un país donde Europa, donde tú literalmente las escaleras mecánicas subes y listo, no hay colas, tienes tiempo para esperar, no estás tan ajetreado, tienes todo el tiempo porque no es como que vas con esa incertidumbre de que si el metro se va a quedar atorado en la mitad de la estación, de que si van a estar peleando 30 horas para cerrar la puerta del metro y vas a llegar tarde al trabajo. Esto no ocurre en otros países. En un país como Venezuela, claro, y tú por supuesto tienes este ajetreo constante. Entonces, esto por supuesto aumenta tu gasto calórico drásticamente. Esto no ocurre en otros países, ¿vale? Ahora, si dejamos a un lado esto del ajetreo diario, que por supuesto ya constituye un alto gasto calórico brutal, pues normalmente la manera en que las personas hacen las compras en Venezuela es a pata, a pie. Salir al mercado, comprar las frutas, las verduras, cargar esas bolsas, ¿verdad? Si vivías como que en un barrio, pues caminar las escaleras del barrio. Si vivías como que, qué sé yo, en cualquier cosa, en una urbanización, igualito, tenías que caminar y la gran mayoría de las personas van a su mercado, cargan su bolsita como un buen venezolano. Un buen venezolano o un buen latinoamericano, creo, siempre anda con algo en la mano. Una bolsa de piña, una bolsa de tomate. Entonces, ¿sabes? No, que encontré unos plátanos que estaban a 5 por 8 allí, me los compré. Siempre carga algo y siempre anda caminando. Entonces, ¿sabes? Todas estas cosas suman. Esto normalmente no ocurre en Estados Unidos. Tú vas así a lo mejor para el mercadito que pusieron allí de vez en cuando, pero el supermercado te queda súper cerca. Sales allí, te metes a tu casa, a tu cueva, no sales. En Venezuela los fines de semana normalmente las personas iban al supermercado, ¿vale? No solamente eso, sino lo que le comenté anteriormente, las reuniones sociales. Si tú estás como que en otro país, probablemente no conoces a nadie, no quieres salir, estás allí, no hablas el idioma, estás encerrado en casa. Pues sí, puede que salgas como que a dar una vuelta el fin de semana, pero como estás solo, pues no como que caminas lo mismo, la misma distancia. Y esto lo haces los primeros días, después, ¿sabes? El adaptarte al nuevo sistema, pues prácticamente que te quita las ganas de salir, etcétera. Entonces, normalmente en otros países, en tu país de origen, los fines de semana es como que, wow, estoy súper cargado en la semana del trabajo, voy a salir a bailar, vamos a ir a un parque a caminar, vamos a ver aquí, a ir al centro comercial por ir y ver las tiendas, porque, ¿sabes? Salir y hacer compras con los ojos es algo súper, ¿sabes? En este caso, normal en Venezuela. Entonces las personas iban y salían al Sambil, salían a cualquier centro comercial e iban como que a ver nada más y caminar. Y esto, por supuesto, cosas que van añadiendo, salir a bailar, ¿verdad? Los fines de semana, salsa, merengue, reggaetón, caminar a casa de la vecina, mira, cociné esto, vecina, agarra aquí, no sé qué. Entonces siempre es como que este ajetreo, este movimiento constante. En otros países esto no ocurre y por supuesto, ¿sabes? Esto también contribuye a la ganancia de peso porque tu movimiento se va reduciendo durante el día. Entonces, eso por otra parte. ¿Cuándo fue la última vez que tú recordaste que hiciste pedidos de delivery o Uber Eats, ¿verdad? O pediste un Domino, o pediste, qué sé yo, y te comiste unos pepitos, unas hamburguesas, literalmente 5 o todos los días de la semana en Venezuela? Probablemente tú nunca hiciste eso, ¿verdad? A menos de que eras una persona súper pudiente y realmente podías permitirte un montón de cosas. Pero yo, que prácticamente no tenía como que esa disponibilidad y tenía un buen trabajo y tenía estudios, pues, ¿sabes? Yo comprarme un McDonald's una vez cada 6 meses, una vez al año, eso es súper caro.
Yo estar comiendo pepitos en Sabana Grande o comerme hamburguesas constantemente, no, caballero, ¿sabes? Una hamburguesa puntual, pero el resto, mira, yo me organizaba mis comidas, ¿verdad? En este caso, si no te organizas las comidas, algunas veces se te sincroniza el plan financiero que tienes, ¿sabes? Tú estás esperando tu quincena, tu salario. Si tienes una comida afuera, eso te deja sin dinero para pagar el ticket del metro el próximo día o para pagar, qué sé yo, cualquier otra cosa. Entonces, hay como que algo que te impide, digamos, como que derrochar el dinero en ciertas cosas. Sí, algunas personas como que priorizan el comprar alcohol y echar broma durante los fines de semana, pero en este caso de estar ordenando comida altamente calórica y comerla desproporcionalmente, no. Sí, tú te podías preparar tu comida altamente calórica en casa, ¿verdad? Como para tu arepa con un montón de mantequilla, perfecto, pero, ¿sabes? Encima de eso añadirle pepitos y hamburguesas y comer pollo asado con bollito constantemente, esto es algo que se hacía puntual, una vez a la semana, dos veces a la semana, y esto era algo, qué sé yo, puntual. Tú te comías unos perros calientes puntualmente, no necesariamente que todos los días terminabas en el perro calentero comiéndote un montón de perro caliente, no, esto no ocurría, literalmente tú organizas con la comida, etcétera. Por supuesto, la ingesta calórica no va a asumir desproporcionalmente como Estados Unidos. Llega a Estados Unidos y tú te preparas tus comidas, pero por encima de eso, esas comidas también se prestan a que, sabes que hoy no me provoca cocinar, voy a pedir aquí. Hoy no me provoca cocinar, voy a ir a McDonald's. Hoy me provoca probar este cereal que vi y porque me lo puedo permitir, pues lo voy a comprar y le echo un montón de cereal. Estas galletitas se ven sabrosas, pues me la voy a comprar y no me va a afectar absolutamente nada. En Venezuela tú te comprabas unos torontos y los torontos son como que, ¿sabes? Una cajita de Toronto, Nutella, un pote de Nutella es súper costoso, ¿verdad? Entonces, tenías como que, eras un poco más apretado con tu salario, con cómo lo podías en este caso derrochar en este tipo de cosas, y esto por supuesto de alguna manera u otra te forzaba a no sumar más calorías de las que ya normalmente sumabas a través de la dieta que nosotros llevamos, que normalmente es alta en calorías, pero como tenemos este montón de actividad física y no la complementamos con comidas altas en calorías consistentemente por encima de ello, pues las personas normalmente pierden peso o pueden mantener su peso, o en este caso, ¿sabes? No como que se desvían de su composición corporal drásticamente como cuando pasa cuando se mudan a otro país. Entonces, esto y como último, ¿verdad? Las vías de escapes, como les comenté, limitadas. En Venezuela sí, uno estaba como que ajetreado y se podía como que quejar, joder, el gobierno, qué sé yo, el sueldo no alcanza para nada, pero en este caso tenías como que otra vía de escapes. Vives con tu familia y echan joden, echan vainas, se dicen bromas, después viene un familiar el fin de semana y se reúnen, se toman unas cervezas, bailan, después viene una amiga, vamos a salir aquí al Sambil, al centro comercial a pasear, o acompáñame al banco, que eso es algo que también ocurre, mira, acompáñame a tal, y uno va y acompaña a la persona aquí, o en Europa, o en Estados Unidos, que tú mira, acompáñame al banco, todo lo haces en línea. No, acompáñame al mercado. Es como que, ¿qué? Anda, el supermercado queda 2 minutos de tu casa. Entonces, eso no ocurre en otros países, en países latinoamericanos se ocurre, ¿verdad? Entonces, es como que tenías más vías de escape. En Estados Unidos tú a lo mejor no conoces a nadie, no puedes, no quieres salir sola, no hablas el idioma. Entonces, muchas personas buscan ok, ¿cuál es mi vía de escape? Pues quedarme en casa viendo Netflix, y el bien el Netflix siempre se asocia con, ok, me voy a pedir como que algo de comer o voy a comprarme unos snacks, y las personas terminan refugiándose en esa vida sedentaria y al mismo tiempo aumentar su gasto calórico, su consumo calórico drásticamente, y esto lamentablemente es lo que lleva al aumento de peso en el transcurso del tiempo. Por último, la administración de las calorías. Si tú pudieses como que en Venezuela comprar, digamos, un montón de galletas o un montón de dulces para tenerlos en casa, pero son muy pocas las familias venezolanas que viven como que, no, yo vivo solo, yo vivo alquilado y pago este alquiler por mi cuenta. No, tú no te lo puedes permitir. Vives con una hermana, o vives con tu mamá, o vives con tu papá, y con tu papá vive tu tío y no sé qué, un montón de gente en la casa. Incluso si tú compras unas galletas, es como que, mira, me comí una y ya mi tía se comió la otra, y mi mamá y mi abuela se comieron dos más, y ya, las galletas se acabaron y no podemos comprar más. Entonces, incluso si tú querías como que atiborrarte de comida y comer este montón de galletas, prácticamente que la tenías que compartir con el resto de tu casa. Si tú te comías, digamos, yo me voy a comer este pollo asado porque hoy me provoca, le tienes que dar a alguien la casa, y esto te impide literalmente de comer de todo ese pollo y excederte calóricamente un montón. Entonces, incluso la administración de la comida, ¿verdad? Te forza a que tu ingesta calórica pues no se vea desproporcionalmente, o no se vaya desproporcionalmente del lugar. Claro que hay personas que, por supuesto, sabes, dentro de todo esto tienen baja actividad física, etcétera, pero si tú tienes que comparar los niveles de actividad física y la ingesta calórica en tu país de origen, como cuando te mudas a otro país donde tienes mayor accesibilidad, donde tienes menor, como que sabes, ajetreo como en otros países subdesarrollados,
créeme que la cosa se sale de control y es la razón por la cual la gran mayoría de las personas tienden a ganar peso. Entonces, nada, aquí yo creo que lo explico todo. Por supuesto hay más factores, podemos ir como que un poco más profundo, pero estos son como que los factores superficiales que yo veo que normalmente tienden a afectar a las personas. Entonces, cuando escuches a alguien que te diga como que fui a Estados Unidos y gané de peso, o tú misma te hayas repetido, o tú mismo te digas, no, es que en este país la comida, no es los químicos de la comida, no son que las calorías aumentan desproporcionalmente en la comida, en el arroz blanco, en lo que te comes, no, es literalmente este montón de factores que te están llevando a la ganancia de peso. Entonces, si quieres como que en este caso modificar tu composición corporal, empieza a prestarle atención a estos factores. No necesariamente tienes que hacer lo mismo de salir a caminar, de hacer un montón de cosas, pero sí probablemente ser más consciente de tu actividad física durante el día, al menos inscribirte en un gimnasio, hacer actividad física, salir a pasear los fines de semana. Si tienes la oportunidad de salir a caminar al supermercado más lejos y tienes el tiempo, pues hazlo, sal a caminar. Si tienes la oportunidad de salir a dar un paseo en el break del trabajo, si tienes break, pues sal a dar un paseo y no te quedes ahí en la oficina todo el día y te vas a dar cuenta que esto va a sumar. Si a eso le sumas, ¿verdad? Que cuidas tu alimentación un poco, empiezas a priorizar frutas, verduras, proteínas magras, empiezas como que a minimizar qué tanto comes afuera en restaurantes de comida rápida. Si tiendes a minimizar, digamos, el comer o pedir como que, ¿sabes?, delivery de la casa constantemente, a prepararte tus comidas, a organizarte, pues te vas a dar cuenta que puedes modificar tu composición corporal y créeme que no vas a tener ningún problema. En el sentido de que si lo haces y te aplicas a esto, no vas a tener problemas. ¿Que es difícil? Absolutamente. Pero bueno, en este caso hay que adaptarse. Hay que adaptarse como te estás adaptando con un nuevo idioma, como te estás adaptando con una nueva cultura, pues hay que adaptarse a desarrollar nuevos hábitos en este nuevo sistema. Así que nada, ya, me callo la boca, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.